Vamos a hablar del manejo agronómico del café, de las características que tiene el café. Como les dije en su momento desde el inicio, vamos a hablar todo de manera globalizada para que podamos entender la planta, el cafetal, al productor, el suelo, el clima, todos los factores que influyen sobre la agua. Entonces, estos son los temas, las temáticas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. Vamos a hablar sobre los sistemas de producción, en qué es un sistema de producción, en qué consiste, cómo funciona, quiénes intervienen, cuando hablamos de un sistema sintético, cuando hablamos de un sistema orgánico, cuando hablamos de un sistema convencional, de todo eso lo vamos a ir hablando. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la planta, el crecimiento y desarrollo de la planta, cómo crece, cómo germina, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se reproduce, cómo muere la planta, qué pasa dentro de ella bajo ciertas circunstancias. Al igual que nosotros los seres humanos, las plantas se estresan, las plantas se marchitan, se ponen todas tristonas. También vamos a hablar de los factores productivos del cafetal, qué factores son los que realmente influyen a que el cafetal sea productivo, porque a veces la gente o los productores, sobre todo los productores pequeños que tienen un poquito menos de conocimiento, aplican todos los productos, pero el cafetal no termina de explotar, no termina de dar una producción esperada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, eso lo vamos a ir platicando. Vamos a hablar de las malezas y el manejo de malezas. Hay medidas bastante interesantes. Vamos a hablar de densidad y productividad. Obviamente es un tema muy importante para poderlo jugar. Vamos a hablar de la renovación y administración de los cafetales. Así como los seres humanos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, lo mismo sucede con una planta. Ella pasa por los distintos estadios y cuando ya la planta pues está por morir, haya cierto grupo de actividades que hay que realizar para mantenerla joven, productora, etcétera. Vamos a hablar sobre la nutrición del cafetal. Este tema me parece súper importante. No es lo mismo fertilizar que nutrir. No es lo mismo el fertilizante que nos venden en la tienda, que mucha gente se confunde, compra ese fertilizante, se lo aplica, pero muchas veces no está dando lo que la planta necesita para alimentarse. Y vamos a hablar sobre los cafés especiales también, qué se considera un café especial, qué hace a un café especial. Y un poco por ahí también vamos a tocar el tema de los microlotes. Y bueno, también vamos a hablar sobre las buenas prácticas agrícolas que debe cumplir un productor que realmente pretenda mejorar su productividad, no precisamente porque se va a certificar. O sea, obviamente cuando los productores se certifican, tienen que cumplir con ciertas normas buscando vender su café a un mejor precio. Pero realmente yo considero que antes de llegar a esa instancia debe existir una cultura de calidad, una cultura de buena aplicación de prácticas agrícolas que debe tener el cafetal. Vamos a ver cuáles son, en qué consisten. Y no lo puse aquí, vamos a ver, sí, no lo puse aquí, pero también vamos a hablar sobre el control de plagas y enfermedades, que es muy importante. Lo más común que todos conocemos, pues la roya, la broca, pero hay otro montón de enfermedades, hay otro montón de plagas que influyen, inclusive hay un nuevo brote de Xylella fastidiosa, entonces también hay que ver cómo vamos a regular eso. Esos son los contenidos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Yo espero que les guste, que se empapen, que agarren aquellos conceptos que les guste, que los hidraten más y pues veremos a ver qué suerte tenemos al final del curso. Entonces, primero, antes de hablar de una planta de café, si funciona o no funciona, si le echamos un producto o no le echamos un producto, tenemos que hablar sobre los sistemas de producción. Porque los sistemas de producción son la clave. Entender el sistema de producción es entender el cafetal y entender qué actividades vamos a hacer. Porque, ¿qué sucede? El sistema de producción, o también le podemos llamar la finca, ¿bien? Dentro del sistema de producción hay un montón de aspectos que influyen y que a veces nosotros o el productor comete el error de irse a algo puntual, ¿no? Algo muy focalizado. De hecho, la imagen podemos ver aquí. Bueno, si me trabajara esta cuestión.
Aquí podemos ver que hay algún síntoma, hay una sintomatología, sí, es cierto, está muy rojito, la foto es muy linda, pero hay ciertos detalles ahí que se están obviando. Entonces, ¿qué está pasando desde el punto de vista del sistema de producción? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre los sistemas de producción, qué son y cómo funcionan, pero primero hay que entenderlo como concepto, ¿no? ¿Qué es el sistema de producción? Aquí ustedes lo pueden ver. Es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, es decir, el sistema de producción no solo es la finca, sino todas las cosas que se relacionan, y que está conformado por diferentes componentes que tienen estructuras y subestructuras, que tienen entrada, que tienen salidas, y que van interrelacionándose entre sí. Entonces, ¿qué es un sistema? Bueno, el sistema es un conjunto de unidades que están interrelacionadas y que van a depender de las entradas y de las salidas. Entonces, ese es el concepto de sistema, y los sistemas de producción son exactamente eso, ¿no? Es la interacción de muchos componentes que hacen el todo y que permiten que el funcionamiento de este todo nos genere ciertos recursos, cierto valor. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que el sistema, como lo ven en la imagen, primero el sistema debe tener entradas, ¿sí? En el caso de las entradas fundamentales, tenemos, por ejemplo, la información. Si no hay conocimiento, si no hay información, entonces ya nuestro sistema empieza a decrecer porque va a tener faltantes. Energía, ¿sí? Nuestro sistema puede tener energía, y aquí no estoy siendo tan específico si es un sistema productivo de café, sino muchas cosas las podemos entender. Los recursos, tiene que haber entrada de recursos. Ya dentro del sistema, por ejemplo, hay varios componentes que conforman inclusive o que pueden interrelacionarse con un subsistema, y de ahí pues esa interacción entre ellos nos va a generar una salida. ¿Qué nos genera? Bueno, información, entró información que era de una manera, esa información ayuda, influye, y de ahí esa información sale, ¿no? Funcionó lo que aplicamos, los resultados fueron positivos. También hay una salida de energía. La energía, todo el mundo sabe, si estudió física, que la energía no se gana ni se pierde, se transforma. Entonces la energía entra, se transforma en los distintos componentes y usos, y después hay salida de recursos. Pero en este caso, por ejemplo, por ahí tenemos, no sé, una materia prima que entra y sale transformada. Y obviamente hay un ambiente externo que puede ser influyente o no, la mayoría de los casos sí lo es, que influye el sistema externo sobre el funcionamiento del sistema. Entonces, y para entenderlo bien, es importante recordar esto, que todo sistema va a tener múltiples componentes interrelacionados, pero que para que funcione necesita de entradas y va a generar salidas. Veámoslo así, si tenemos, no sé, nos vamos a dedicar a hacer café, a un vasito de café. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos agua, necesitamos café como materia prima, necesitamos un calentador, necesitamos, no sé, el filtro, demás cosas que nos van a servir para luego transformarlo, ¿no? en el sistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué componentes van a existir? Bueno, la máquina que hace el café, la cristalería, el barista. Entonces ya vimos que tenemos tres componentes que van a interrelacionar entre sí, obviamente porque usan los recursos, y después va a haber una salida, sale información, ¿sí? Porque sale nuestro cafecito, también sale energía, porque siempre va a salir la energía, y sale un recurso transformado. Tomamos un café molido o en grano, lo molimos, le pasamos varios procesos, le echamos agua, esto, lo otro, y salió el café que nos gusta, ¿no? Un cappuccino, un espresso, lo que sea que nos guste. Entonces, ese es el sistema en transformación. Igual, por ejemplo, una casita, ¿verdad? Una casita tiene sus entradas. No me refiero a la puerta, sino que entra información, entra energía, entran las personas. Las personas luego dentro de la casa hay distintos componentes que van interrelacionándose. Por ejemplo, la sala, la cocina, los dormitorios, no sé, el patio, etcétera. Y de ahí tiene una salida, perdón,
Que la salida, pues, obviamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Información, recursos y demás. Entonces, el cafetal, para entenderlo, ¿no? Un poco esto, el cafetal como sistema. Aquí estamos viendo un sistema X, un sistema cualquiera, random, que tiene esta característica. Todo sistema va a tener esta característica. Una entrada, una interrelación y una salida. En el caso del cafetal es exactamente igual. ¿Cuáles son las entradas que vamos a encontrar en el cafetal? Obviamente en el sistema, como sistema agrícola, vamos a necesitar energía, en caso de sol y agua, eso nos provee energía, el viento también, vamos a una parte del ambiente externo, el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, en el aire, entonces ese luego es fijado por los microorganismos del suelo, entonces es algo del ambiente externo, y una combinación de productos sintéticos. ¿Sí? ¿Por qué sintéticos? Porque son previamente transformados, a menos que sean orgánicos, pero si son orgánicos, por lo general son tomados dentro del mismo sistema. Entonces ahí nos vamos a encontrar como entradas herbicidas, fungicidas, insecticidas, maquinaria en caso de que se necesite, combustible para que funcione esa maquinaria, fertilizantes, semillas y más cosas, ¿no? ¿Qué más cosas pueden entrar en el sistema del cafetal? La mano de obra, el conocimiento, el conocimiento como parte de la asistencia técnica. ¿Qué más? Otro tipo de herramientas, por ejemplo, herramientas de manejo. Entonces, todo eso son las entradas que tiene el sistema, o el cafetal, y luego, bueno, ¿qué componentes vamos a hallar? Bueno, vamos a encontrarnos varios componentes, y en este caso podría ser una finca semi-integral, porque uno de los componentes con sus propios interaccionantes tenemos el suelo es la base donde se fija toda la planta, y entonces ahí pues el suelo fija sus propios nutrientes, tiene materia orgánica que la hace más o menos fértil, tiene una flora y una fauna dentro del mismo suelo, porque el suelo es el sustrato de las plantas. También tenemos los productores primarios, bueno, en este caso porque es un sistema agrícola, no solamente, muchas veces, y ya lo podemos ver, no solamente es el cafetal como tal, hay quienes tienen el cafetal y maderables, tienen, no sé, plátanos, tienen plantas perennes, o mejor dicho, arbóreas o frutales, también se le puede llamar, algunos siembran zacate. Entonces, toda esa combinación de cosas forma parte de un único componente. Y de ahí que se va interrelacionando, por ejemplo, el suelo con los cultivos, obvio. Luego herbívoros, hay quien tiene su gallina, quien tiene su cerdito que lo está engordando, quien tiene sus vaquitas, que ya es parte de otro subsistema, ¿no? Y también esos tienen una interrelación, como son los depredadores o parasitoides. Por ejemplo, si tenemos sembrado café, de entrada sabemos que vamos a tener problemas con roya, de entrada sabemos que vamos a tener problemas con broca, vamos a tener problemas con nemátodos, digamos que es algo fijo, ¿verdad? Entonces hay una interrelación planta, el subsistema planta, con plagas y enfermedades, ¿no? Parásitos o parasitoides que van a estar tratando de degradar el funcionamiento de la planta. Y finalmente tenemos la salida. Si sembramos cultivos, pues tenemos esos frutos que vamos a vender. Si sembramos tomates, vamos a sacar tomates que vamos a vender. Si sembramos café, tenemos granos de café que vamos a vender, porque no vamos a vender la planta, sino los granos. También van a salir plaguicidas, entran plaguicidas, salen plaguicidas. ¿Por qué? Porque se van a transformar, se van a vaporizar, van a hacer su función dentro de la planta, pero luego quedan liberados una vez que la planta muere, por ejemplo. Esos productos que estaban dentro de la planta, estaban alojados ahí, quedan liberados, claro, en menor proporción, pero quedan liberados. Los nutrientes, de igual manera, los gases, ¿verdad? O las plantas, los animales tienen un efecto de respiración, entonces van liberando dióxido de carbono, van liberando oxígeno, tienen sus procesos metabólicos que van haciendo que trabajen. Entonces el sistema, voy a repetir, el sistema tiene entrada, transformaciones y salidas,
El sistema del cafetal es exactamente igual, tiene entradas, tiene múltiples entradas, aquí los podemos ver y podemos agregar más. Tiene varios subsistemas, de esos subsistemas van interrelacionándose uno con otros. Por ejemplo, aquí podríamos agregar la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, y podríamos decir que hay un siguiente subsistema aquí, que este subsistema es el humano, ¿sí? Vamos a ver, escribir allí es inhumano. Entonces, tenemos el subsistema humano, que tiene relación con este subsistema, que tiene relación con este subsistema porque lo influye, sobre este también porque procura controlarlo, y sobre este también. Entonces, este componente tiene una interrelación con todos los demás, y a la salida, pues obviamente también hay mano de obra que sale, ¿no? Entra mano de obra, sale mano de obra. Así es como se va transformando, en forma ya sea de jornada laboral y demás. Aquí podemos ver un sistema, un diagrama de un sistema que tiene todos los aspectos funcionales. Por ejemplo, tenemos cultivos, bueno, en este caso serían cultivos perennes porque son plantas que tienen una duración muy longeva. Tenemos plantas de cultivo de ciclo corto que le llamamos, animales, tenemos una casa, tenemos maquinaria, tenemos siembra en ladera porque hay altura, aquí ya tenemos una cuenca, aquí tenemos el desplazamiento de agua por escorrentía desde las zonas más altas hasta cuando se transforma en fuentes de abasto. Por ejemplo, acá hay una pequeña presa que lo que hace es contener el agua que escurre de las zonas altas. Esa agua baja, ya sea por ríos, quebradas, riachuelos o lo que sea. Esa misma agua puede ser utilizada como agua de riego. El excedente baja al suelo, y una vez que baja al suelo, bueno, sirve, o mejor dicho, la planta los absorbe para luego hacer sus procesos fisiológicos, y otra parte de esa agua se evapora. Una vez que se evapora, se condensa por la diferencia de presión y temperatura que hay en la atmósfera, y vuelve el agua a caer. Entonces aquí estamos en presencia, así muy rápido se los he hablado, del ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo del agua cae de las nubes, va hidratando toda la zona vegetativa posible, los excedentes de agua que ya no pueden ser consumidos por las plantas y que no pueden ser contenidos en el suelo, entonces empiezan a escurrir hacia las zonas más bajas, y estas aguas pues van a volver a dar al manto freático, se desplazan por el manto freático, van a dar a los mares, y se evaporan. Por medio de la evaporación es que vuelven a condensarse, a convertirse en nubes, y una nube pues ya una vez que ya alcanza cierta tolerancia de humedad, entonces vuelve a caer en forma de lluvia. Entonces, a lo que voy, un poco después del ciclo del agua, es el entendimiento de que tenemos varios subsistemas que están todos interrelacionando entre sí, porque todos se benefician de todos, y entonces vamos conformando un sistema. Entonces, a lo que quiero y me importa bastante que ustedes entiendan, que no solamente hay que centrarse en esto, el cafetal, el café. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Supongamos que es un productor vecino, ¿bien? Y este productor vecino también tiene su cafetal, pero lo está mal administrando, mal manejando desde el punto de vista agronómico. Lo más seguro que si lo tiene enfermo, con plagas y enfermedades, entonces estas se van a venir a dar a nuestro cafetal, y vamos a tener un problema importante de plagas y enfermedades. Entonces, no se trata solamente de qué voy a hacer yo aquí, sino de ver todo en su totalidad. ¿Qué de lo que existe en el entorno me es funcional? ¿Qué de lo que existe en el entorno forma parte del proceso de productividad que va a tener la finca?
Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay que ver la finca solamente como las 2.000, 3.000 plantas, 3.500 plantas por manzana, sino que hay que verlo como todo, quienes están interrelacionándose entre sí, qué fenómenos pueden beneficiar o perjudicar el sistema. ¿Bien? Entonces, eso es importante que lo sepamos. Entonces, aquí tenemos todos los subsistemas. ¿Cuáles son las entradas? La energía que viene de la radiación, el agua que viene de las precipitaciones, todos los elementos sintéticos. Cuando digo elementos sintéticos, ahí hablo de plaguicidas, o sea, fungicida, herbicida, insecticida, fertilizantes, son sintéticos porque son minerales en muchos de los casos. Y si son orgánicos, pero no son producidos acá adentro, entonces también son parte de las entradas, ¿sí? De las entradas. Y las salidas, obviamente, ¿qué cosas tenemos en la salida? Bueno, aquí tenemos frutos, tenemos mucho fruto, tenemos carne, ¿bien? Tenemos agua, si el agua es muy limpia la podemos embotellar y vender. Tenemos una salida de energía, porque hay un gasto de energía. Bien, entonces son todas las cosas que van a salir dentro mejor dicho, que van a salir del sistema. Y bueno, aquí repito que aparte de identificar los sistemas, no solamente ver esto, decir, wow, qué barbaridad, el cafetal está al sol, está demasiado estresado, pónganle 3, 4 árboles para que le des. No, hay que verlo como un todo. ¿Por qué este sistema es así? ¿Por qué funciona? ¿O qué tipo de función es productivo o no es productivo? ¿Quiénes lo rodean? ¿Sí? ¿Quiénes lo rodean? Todo eso hay que verlo. Por eso estamos hablando del sistema en su totalidad. De hecho, cuando yo doy o cuando hago un diagnóstico productivo, no solamente me centro en, aquí hay un problema de una enfermedad, no, ¿cómo llegó esta enfermedad a manifestarse aquí? ¿La tiene el vecino? ¿La trajeron porque venía alguna herramienta contaminada, por ejemplo? Haciendo como una especie de paréntesis, ¿cómo entró el coronavirus a nuestro país? Bueno, entró por la frontera, la gente que venía de otros países y que venía contagiada del virus fue que empezó a proliferar la enfermedad. Entonces, no se trata de ver a la persona que ha sido contagiada, sino cómo se contagió, bajo qué condiciones se contagió. Lo mismo sucede con las plantas. Yo tengo un brote de una enfermedad de roya, tengo un brote de broca, tengo un brote de ojo de gallo, no sé, de cualquier otra enfermedad, tengo un problema de amarillamiento por deficiencia nutricional, ya sea de magnesio, ya sea de calcio. Entonces eso lo noto, hay un pequeño brote, pero ¿qué está ocasionándolo? Y es ahí donde yo tengo que analizar el todo. Porque hay momentos donde usted dice, yo estoy fertilizando bien, yo estoy aplicando todas las medidas correctas, tengo sombra, pero el cafetal no me da. Analicemos, ¿por qué no está dando su cafetal? A lo mejor no manejó bien la sombra, tiene un exceso de sombra, o a lo mejor no está encalando en la cantidad o con la cal que necesita, o el suelo está demasiado compactado, que realmente lo que necesita es renovar, o sea, botar esa finca y empezar de cero para descompactar ese suelo. En fin, es ver todo el sistema en su totalidad, no solamente ver el problema y centrarse en el problema y tratar de solventarlo a lo simple, sino ver cómo también ese problema está interrelacionando o puede estar vinculado con otros elementos que lleguen a la finca. Aquí podemos ver otro sistema, porque ¿qué sucede? Los sistemas no todos son como nosotros queremos, hay de distintos tipos de sistemas. Hay sistemas más abiertos, más cerrados, los sistemas pueden ser, si hablamos de café, pueden ser monocultivos, como el que ven en la imagen, porque la parcela que ustedes pueden ver ahí, una gran extensión, es café, ¿sí? Entonces, al ver toda esta extensión sembrada de café,
Esto en el mundo agronómico le llamamos monocultivo, porque no hay más, o sea, no hay árboles, o sea, los árboles están aparte, pero no tienen una relación directa con ellos. Hay agua, por ejemplo, entonces eso significa que se está abasteciendo el sistema, es decir, se está regando. Entonces, este es un sistema que tiene sus entradas, sus transformaciones y sus salidas, pero si lo determináramos, estaríamos hablando de un sistema de monocultivo o un sistema especializado. En este caso es la producción de café. Aquí no hay ganado, no hay nada, solo hay producción de café. Entonces tenemos un sistema muy especializado. La pregunta que yo le voy a hacer de manera abierta es, ¿qué sucedería si surge un brote de algún problema aquí? ¿Qué creen ustedes que llegue a suceder con un brote de alguna enfermedad, de alguna deficiencia nutricional? ¿Qué creen que ocurra y por qué? Vamos a ver, voy a dar la posibilidad de que todos puedan participar. Hola. Hola, ¿se le oye? Ok. Básicamente, eh, pareciera que si sucede alguna enfermedad o algo, se detendría por parcelas, según parece, ya que como Ujú. no está conectado una con la otra, o sea, podrían detener cualquier tipo de enfermedad antes de que se esparza en todo el sistema. Ujú. Ok, sí, aplicándolo por ahí es correcto, ¿no? Se contiene, se puede contener. Ahora, y tiene sus lados positivos y sus lados negativos, como todo en la vida. Por ejemplo, si hay un brote de una enfermedad aquí o de una plaga, lo más seguro es que este brote crezca con rapidez, ¿sí? Y me empiece a contaminar todo el toda la finca. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que lo vaya frenando, que lo vaya conteniendo. Entonces ahí es donde estos sistemas en este aspecto se vuelven altamente vulnerables. O supongamos que a nivel de ambiente viene un fenómeno, bueno, quería hacer el símbolo del huracán, aquí está. Viene un huracán, entonces, ¿qué va a suceder con este sistema? Lo puede afectar de manera tal que todo este sistema se echa a perder. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este sistema se vuelve vulnerable a alteraciones inesperadas. Esa es la desventaja que tiene, que es muy vulnerable ante una situación, porque ¿qué sucede? Imagínense que es un productor que tiene todo su dinero invertido en esto, viene una catástrofe, destruye, ya sea una enfermedad o un fenómeno natural, destruye mucho de esta área, la recuperación monetaria va a ser muy lenta y su pérdida económica va a ser muy alta. Ahora, todo lo contrario, ¿no? Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Hay mayor extensión, hay mayor productividad y por eso, entonces, en este caso, esta zona productora va a generar una alta ganancia económica con respecto a lo que se está buscando. Entonces, y hay que entender cuál es el principio o funcionalidad que pretende el productor. Por ejemplo, hay un gran debate interesante, eso lo vamos a tener un poquito más adelante, que sembramos un café que sea de buena calidad, pero que es muy susceptible a plagas y enfermedades, sobre todo enfermedades, o un café que es muy resistente a problemas de enfermedades y de plagas, ya no resistente, sino tolerante, porque ya plantas resistentes ya casi no quedan. Entonces, es una variedad muy tolerante, pero ¿qué sucede?
se topa con el hecho de que el café no es de tan buena calidad, los sabores o las notas de sabor no son tan al gusto, ¿verdad? Entonces tenemos ese debate. ¿Qué siembro? ¿Por dónde me voy? ¿Cuál sería la estrategia que yo podría aplicar? Bien, existe ese debate. Yo se los dejo a ustedes como criterio. Ustedes pueden comentar cuando gusten. Igual sucede con estos sistemas. Hago que mi sistema sea un sistema especializado. Obviamente voy a ganar más, pero me vuelvo muy vulnerable. O hago un sistema diverso. El sistema diverso, sí, van a haber más componentes interrelacionando entre sí, pero esa interrelación obviamente no me va a generar una productividad o una ganancia tan alta como en el caso de este. Entonces, ¿por cuál de los dos elementos se irían ustedes? Ya ahora vamos a platicar. Aquí tenemos otro sistema llamado Quesunwal, bien, es, promovido por el ingeniero Welches, Luis Álvarez Welches, al sistema Quesunwal. Muy interesante porque trata de fomentar la interrelación del cultivo, del cafetal, de los árboles. Bien, o sea, este es un aporte de Honduras al mundo, el sistema Quesunwal. Bien, donde aquí tenemos, pues aquí vemos cultivo, ¿no? Cultivo de ciclo corto, como es el maíz, pero también podemos tener algunas plantitas de café, ¿bien? Podemos tener plantitas de café sembradas, interrelacionando con un montón de cosas, con árboles que ayudan a la regulación de la sombra, ¿bien? Y eso nos va a ayudar a que la planta exprese una mejor productividad, se adapte mejor, pero por sobre todo, que el sistema sea menos vulnerable. Porque, ¿qué sucede con este sistema? Si lo vemos desde un punto de vista de anclaje, tenemos plantas con un anclaje mayor, plantas con anclaje menor, etcétera. Entonces, voy a hacer el símbolo del huracán. A ver, así, este es el símbolo del huracán. Entonces, ¿qué sucede si llega un huracán? El impacto va a ser menor en comparación a este que vimos allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un montón de elementos que están interrelacionándose. Entonces, este es un sistema diverso con varios subsistemas que están interrelacionándose entre sí. Y es ahí donde estriba la verdadera importancia del uso de sistemas diversificados, sobre todo cuando tenemos pequeños productores, porque si llega a fallar algo, existe una alternativa, ¿no? Por ejemplo, el maíz le cayó cogollero, o mancha de asfalto, que es una de las enfermedades muy comunes en el maíz, se echó todo a perder. Ah, pero yo tengo maderable, puedo vender un poquito de madera. Ah, pero yo tengo sembrado otra cosa, o tengo sembrado el cafetal, y eso me ayuda a contrarrestar las pérdidas que me generó la afección. Si ustedes se fijan, y también hay algo claro, ¿quién se va a reponer mejor ante un problema? Obviamente que este sistema se va a reponer muchísimo más rápido, porque entre menos zona de exposición, menos daño, siempre va a haber daño, porque el daño es posible que se dé, pero va a ser en menor cantidad. Si nosotros nos fijamos un poco lo que ocurrió el año pasado, que cayeron dos huracanes, que pasaron dos huracanes, el ETA y el huracán Iota, eso pues arrasó, inundó y causó un montón de problemas en la productividad, agarró una época muy sensible porque la gente estaba empezando a cosechar el café. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sistemas cafetaleros se repusieron más rápido? Aquellos que tenían diversificado. ¿Por qué? Porque el impacto fue menor. Sí hubo impacto, no quiere decir que no, pero sí fue un impacto que se dio en menores proporciones y que el sistema se recupera más rápido también. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la nueva cosecha 2021, cuando lleguemos a octubre, noviembre, la planta va a expresar mejores condiciones o mejor productividad porque pasó por dos etapas, una de estrés y otra de regeneración, que hace que se exprese de una mejor manera. A diferencia del caso acá, porque aquí viene una catástrofe y hay que empezar de cero. Entonces ahí tienen ustedes
las ventajas y desventajas que puede tener un sistema con respecto al otro. Ninguno es bueno, ninguno es malo, cada uno tendrá sus características, todo va a depender del funcionamiento o de la intención productiva que tenga cada uno de los productores. Si me lo dicen a mí, por ejemplo, yo tengo mis propias inclinaciones o mis decisiones con respecto a si hacer monocultivista o finca diversificada va a depender de varios elementos que yo tomo en consideración al momento de echar a producir una cuestión. En los sistemas de producción en nuestro país, en la región cafetalera hondureña, se han identificado áreas homogéneas en características de suelo, relieve, clima, denominadas ecotopos cafetaleros, que definen el entorno o el ambiente principal de los sistemas de producción de café. Esto significa que nuestro país tiene una zona, ¿no? Una ruta cafetalera que se le denomina. Esa ruta del café tiene ciertas características que la van haciendo o que la van homogeneizando. Esto nos ayuda a nosotros a poder identificar qué características tiene esa zona y qué tipo de cultivo podemos utilizar de acuerdo a esa zona. Vamos a ver si yo les puedo aquí compartir esto. Porque antes de hablar de café y producción y productividad y mi café es el mejor del mundo, hay que ver el sistema que tenemos. Vamos a ver si esta imagen me ayuda a explicarlo todavía mejor. Y bueno, por mientras se descarga lo otro que les quiero mostrar, bueno, se consideran los siguientes sistemas de producción. Hay sistemas de producción tradicionales, sistemas de producción tecnificados, que ya llevan más tecnología, y con semisombra o sombra. Esos son los sistemas que hay en nuestro país. Obviamente, hay de productores a productores, hay de regiones a regiones. Vamos a ver, descartar. Listo. A ver. Esta imagen que ustedes ven aquí es la ruta del café en nuestro país. Entonces, la ruta cafetalera, si se fijan, está regionalizado. ¿Sí? La zona roja, por ejemplo, que es la zona de Agalta, la zona María del Paraíso, que toma un poco de Francisco Morazán, Comayagua, zona azul. Tenemos Copán, esta zona verde oscuro, ¿sí? Tenemos la región Opalaca, que toma Intibucá, Poco Gracias y alrededores. Tenemos Montecillos, La Paz, Marcala, etc. Estas zonas se han determinado de esa manera porque tienen o cumplen con ciertas características. Por ejemplo, estas zonas son cafés de altura, son cafés cuyo predominio es la acidez, es el cuerpo. Aquí tenemos otros cafés que tienden a ser un poquito más cafés de volumen porque las condiciones ambientales son diferentes. No significa que sean cafés de mala calidad, porque el café bueno o malo lo determina el manejo que le dé el productor y la variedad sí se le da un buen manejo, porque no se trata solo de que yo tenga una variedad de muy buena calidad que me va a dar un café que voy a vender a $50 la libra. No se trata de eso, porque influye en otro montón de cosas. Influye el manejo que usted le dé, la altura en la que usted se encuentre, influye la nutrición que usted le brinde. Los que son más productores no me dejarán mentir en esto, y lo saben muy bien de primera mano, ¿no? Que la expresión
de las notas de sabor que tenga un café va a depender del manejo y de las condiciones a las que ha sido expuesto. Aquí tenemos otra región destinada a la producción de café, y un café con otro tipo de notas, ¿sí? Tenemos esta zona, la zona central. De hecho, los cafés de esta zona central, para mi gusto, son bastante buenos, realmente que me gustan bastante. Obviamente cada quien va inclinándose por qué café es mejor. Ahora, ¿qué pasa? Después nosotros nos saltamos la barda, saltamos la frontera y nos vamos a encontrar con otras regiones productoras del mundo, ¿no? Aquí tenemos Guatemala, que produce café, tenemos Nicaragua, Costa Rica, tenemos Colombia, que también produce café, que es uno de los altos productores de café en el mundo, ¿sí? Entonces, se trata también de ir conociendo. Hace poco tuve la oportunidad y la experiencia de probar cafés de otros países y bueno, un poco eso le ayuda también a uno a ampliar el radio de sabores, de gustos, conocer, tener como una amplitud en cuanto al conocimiento, porque si usted le pregunta al productor, ¿cuál es cuál es el mejor café? El mío, dice. Y sí, puede ser que sí, pero su café puede ser maltratado, malogrado, ya sea en el beneficio, ya sea en el tueste. Entonces, por muy bueno que sea, cuando le haga la prueba y después le hace una mala actividad post cosecha o en la torrefacción, entonces ahí se le arruinó el café. Bien, pero voy a lo esencial que venimos hablando: rutas de café, los sistemas de producción, los distintos sistemas de producción que nos hallamos en el país. La mayoría son tradicionales, algunos son tecnificados. Tecnificado no precisamente significa que usted le mete un tractor. Tecnificado, por ejemplo, usted le puede incorporar algunas técnicas de siembra, algunas técnicas de manejo, le puede incorporar un sistema de riego, ¿sí? Que hay varias experiencias, que cafetales con irrigación, que yo estoy muy a favor de ello, porque en lugar de ampliar la frontera cafetalera, en lugar de yo extenderme más, mejor agarro una misma unidad de área y trato de expresar la mayor productividad que tenga el café. En los cafetales, los sistemas tradicional se considera un lote de café con variedad de caturra o típica o café o variedades que no haya predominio de calidad como tal. Y bueno, algunos no están trazados, fueron sembradas así o son fincas muy viejas que no fueron renovadas, que no hay un cuidado de ellas en cuanto al número de plantas, que no hay un cuidado de ellas en cuanto al manejo, no hay un cuidado de ellas en cuanto al análisis de suelo como detalle mínimo, sino que se le hace lo mínimo para que sobreviva o para que dé ese cafetal. Entonces, a eso se le va a denominar sistemas de producción tradicionales. Yéndonos ya directo al café. Sistemas de producción tecnificado, bueno, se considera un lote de café con variedades, la variedad, bueno, no importa tanto, pero sí variedades de mayor calidad, de mayor tolerancia, que han sido mejor cuidadas, donde se hicieron sus curvas a nivel, se hicieron unas huacas más grandes, en fin, están establecidos al sol o en sombrío, eso es independiente, pero el número de plantas supera las 2.500 por hectárea. En el caso de, no sé, pueden ser unas 3.000, 3.500, en el caso nuestro por manzana, más o menos. O sea, hay un mayor número de plantas. Y aquí, bueno, ya les voy a comentar el sistema de producción en semisombra. ¿Por qué semisombra? Porque ya es incorporación de árboles o de frutales que van a interrelacionar con la planta. Hay quienes le ponen plátano, por ejemplo. Y los sistemas con sombra, ¿no? Que no solamente tiene semisombra, un par de arbolitos por ahí, sino que ya tiene un sistema donde maneja los dos, el cafetal, maneja árboles y trata de sacar la productividad, expresar la productividad de ambos.